Continuamos. Ahora tenemos al primer poder del Estado. Denominación clara porque ya desde la era monárquica tenemos un parlamento que protege los intereses de la población. El parlamento peruano tiene como propiedad actual ser unicameral, tiene una sola cámara. En antaño hablamos que teníamos senadores y diputados, ahora se llaman solo parlamentarios o congresistas. Ya el debate vendrá después si volvemos a la bicameralidad. ¿Cuál es la importancia del parlamento? Así como el presidente es un cargo electo, ellos también son cargos electos. Por 5 años la población los elige para que mantenga esa periodicidad con una finalidad bien clara. Ellos, al ser el primer poder del Estado, tienen como labor fiscalizar, investigar todo tema que sea de interés. Pero también está la función más conocida por todo el mundo, que es crear leyes y aprobarlas. Sin embargo, uno tiene que ir más allá, porque realmente el Congreso tiene una finalidad muy importante que uno debe respetar desde ahora, si es que no lo ha hecho, o recuperar esa confianza. Entendemos de que hay parlamentarios que tienen muchos problemas legales, éticos, morales, pero no por eso se puede destruir la institucionalidad de este Congreso o el que venga en el futuro. Por lo tanto, veamos paso a paso. La finalidad te la acabo de decir. Uno es fiscalizar. Tienen que investigar todo tema que al Estado le competa y que sea de interés público. Así que vamos aquí, fiscalizar. Fiscaliza y también legisla. Cuando uno dice legisla, son pasos que ahorita vamos a hacer poco a poco. Primero está la creación. El Parlamento puede y crea leyes. También está la aprobación. Aprueba. También modifica. O también puede derogar, dejar sin efecto la vigencia de una ley por X o Y razón. También tiene su estructura orgánica. La ley de Congreso y el reglamento del Congreso especifica claramente cómo es su estructura. La mesa directiva está compuesta por el presidente del Parlamento y su vicepresidente acompañados. Su labor es más que todo de organización. Ellos tienen que dirigir junto al debate del Consejo Directivo todo lo que es el debate durante las sesiones del Pleno. Así que iremos aquí. Aquí está el presidente del Congreso a la cabeza. Luego tenemos la Junta de Portavoces. ¿Quiénes son ellos? Cada grupo parlamentario o bancada, que es el nombre más exacto, tiene un líder. Ese líder habla en nombre de toda la bancada y en caso de que se someta a una nueva agenda parlamentaria, una modificación de último minuto, agregar o eliminar un tipo de contenido del día o de la semana, ellos se reúnen como líderes de bancada indicando la modificación o solicitud que la coyuntura lo lleve. Así que colocamos aquí. Aquí tenemos a los líderes de cada bancada. Pero luego está el Pleno. El Pleno, sí tengamos claro que es el máximo órgano deliberador. Las decisiones políticas y legislativas se someten directamente al Pleno. Es el Pleno quien va a dictaminar la mayoría de sanciones, castigos, observaciones que uno quiere considerar bajo ciertas condiciones legales también, o si no constitucionales. Así colocaremos aquí que es el máximo órgano deliberativo. Recordando, por cultura general, tenemos en el Parlamento nuestro 130 parlamentarios. Y luego están las comisiones. Una comisión es un grupo, es un equipo de trabajo que se le da una tarea específica en una competencia específica. Fiscalizar, investigar, aprobar, derogar, preguntar, cuestionar, hacer todo tipo de tareas dentro del Parlamento. Así que estos son los equipos de trabajo. ¿Cuáles son los tipos de comisiones? Bueno, se dividen sobre todo en dos grandes unidades, las ordinarias y las extraordinarias. En las ordinarias tenemos casi todos los que están aquí presentes. La permanente, por ejemplo, es una comisión que, como el nombre lo dice, permanece, que va a trabajar durante un periodo muy delicado, el periodo de descanso parlamentario o receso. Ellos laboran hasta diciembre y hasta junio, entrada a julio, y luego el periodo de entrada de septiembre, agosto y febrero, marzo. Durante ese vacío que queda entre ambos, ahí entra la comisión permanente. Su labor es que el Parlamento continúe en funciones. No tiene las mismas competencias que el Pleno, obviamente, pero al menos mantengamos alguna de ellas, por ejemplo, la fiscalización o la acusación constitucional. Ellos pueden todavía quedarse allí. Así que su labor sobre todo se orienta sobre todo por su fecha, su temporalidad, en cuándo lo voy a ubicar. Eso se da sobre todo
en el descanso. Así que veremos que esta trabaja o labora o sesiona durante receso parlamentario. Receso parlamentario. Aquí te dejo entre comillas la dictaminadora, porque en sí la que hace esa labor es la ordinaria. ¿Por qué le llaman dictaminadora? No me lo dice, va a dictaminar. ¿Qué va a dictaminar? El mecanismo de la ley. Muchos proyectos de ley pasan por comisiones, constitución, economía, presupuesto, ética, todas ellas ordinarias. A veces uno por simplismo decide llamarla esta la dictaminadora. Si por A o B encuentras dos claves, la ordinaria manda. Pero si no aparece la ordinaria, quizá por simplismo de quien hace la pregunta, lo puedes denominar dictaminadora. Entonces, en resumen, ¿qué hace esta comisión? Ellos son la primera línea en la aprobación de un proyecto de ley o anteproyecto de ley. Una vez que esta comisión ya aprobó ese anteproyecto, lleva como proyecto de ley esa aprobación al Pleno. Y es el Pleno que en la máxima instancia decide si esa ley pasa a aprobación o simplemente queda al archivo o queda eliminada. Así que esta de aquí lleva los proyectos de ley al Pleno. Y luego otra comisión conocida, la Comisión de Ética. ¿Qué hace la Comisión de Ética? ¿Qué es la ética en sí mismo? Tiene que velar por el comportamiento de estas personas. Tenemos muchos casos en que gente que mata perros, come pollos, otros que son parte de mafias criminales en el Loreto, con trata de menores de edad, con el tema de la agresión o la agresión sexual contra una trabajadora en un aeropuerto o de un avión, uno que tiene deudas alimenticias, que no paga pensión a sus hijos. Ese tipo de faltas sobre la ética y la moral son investigadas por esta comisión. Esta comisión, si encuentra faltas graves o moderadas, si lo quieres llamar así, en la conducta parlamentaria lo puede sancionar, dejándole sin trabajo o sin sesión por 1 mes, 2 meses, hasta máximo 4 meses. Obviamente sin goce de haber. Entonces, su labor es más que todo investigar el tema de la conducta y a través de la sanción administrativa. No es una sanción penal. La Comisión de Ética no sanciona penalmente. De hecho, ninguno de ellos lo hace. La labor de parlamentario es una labor de antijuicio político. Solamente en la parte política, no es el Poder Judicial. Luego vamos a hablar de ello. Tenemos que esta comisión evalúa y recomienda sanción a los parlamentarios. Y luego está la fiscalizadora. Va a investigar todo tema que le compete al Estado. Obras públicas, sesiones de congreso con el sector privado, negocios como la corrupción de Odebrecht, suerte de encuentros en destinos con funcionarios privados y públicos, el lavado de dinero, el cohecho, tráfico de influencias, los lobbies que están de moda hoy en día. Su labor es investigar o investiga todo tema de interés. Interés público. Claro, a veces la sesión se va a centrar solamente bajo temas directamente de la investigación, porque a veces hay temas que son delicados o que están directamente vinculados a la intimidad personal. En ese caso, la sesión se vuelve sesión privada, ya no es una sesión pública, porque estamos ventilando algo que la Carta Magna en el artículo 2 protege, el derecho a la intimidad. Son condiciones que también se dan en esta comisión. Luego el tema de menores de edad, o la violación de menores, o la vida sexual de la pareja, o las investigaciones. Son delicados, son una intimidad personal. ¿Cómo se da el proceso de la ley? ¿Cómo surgen las leyes en el Perú? ¿Qué dice la prerrogativa legislativa? Primero hay una elaboración. El Congreso, un número de parlamentarios, una parte de la población civil, el presidente y sus ministros, los jefes de entidades autónomas, gobernadores y alcaldes, en materia de su competencia, pueden elaborar proyectos de ley. Entonces, eso, sobre todo con el tema parlamentario, se realiza a través de el Parlamento, congresistas, o también aquí bajo cargos electos. Te decía, presidente electo, alcalde electo, gobernador electo. Los miembros de la OCA o las entidades autónomas también pueden entrar aquí. No todos son electos, no son de confianza.
¿Qué más? La aprobación. ¿Quién la aprueba? Queda obvio. Lo hace el Parlamento. Lo hace a dos niveles, como le dije. La comisión es una parte y luego lo hace el Pleno. Así que primera parte, la comisión. Y segunda parte, el Pleno. Tenemos las dos partes. ¿Quién lo promulga? Aquí entra la capacidad y la función presidencial. El presidente y sus competencias en máximo 15 días tiene que otorgarle el visto bueno a esta norma. Si él considera que hay errores en la norma o que hay cosas que pueden perjudicar a la nación o ver intereses privados, él puede observar la norma. Lo colocaremos aquí, el presidente de la República. República. ¿Quién lo publica? El Estado tiene su ente editorial, Diario Oficial El Peruano. El Peruano. ¿Cuándo entra en vigencia? Acá es con cuidado. Si no indica nada la norma, por regla general en la Carta Magna es un día después de publicada, pero a veces la norma te dice públiquese 30 días, 60 días, 90 días. Eso ya es otro término. Sería generalmente un día después de ser publicado. Después de publicado. Ya tenemos. ¿Qué hace el Congreso? ¿Qué funciones tiene en su competencia? Aprueba. Queda claro que aprueba leyes. También aprueba tratados. También aprueba empréstitos. También aprueba la demarcación territorial. También aprueba la declaratoria de guerra. Y firma de paz. Y también aprueba el ingreso de tropas extranjeras al país. También aprueba que el presidente salga del país bajo un tema de comisiones protocolares, viajes, conferencias, foros comerciales, etc. ¿A quién designan ellos? ¿O qué cargos designas? Uno, designan al defensor del pueblo. También designan, por ahora, acá con mucho cuidado, recordemos que la cuestión de confianza de Vizcarra de septiembre-octubre buscaba que haya una modificación en la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Pero eso está en veremos. Por ahora se mantiene la designación de los miembros del TC. ¿Por qué no ha cambiado? Porque no hay pleno. Recordemos que con la disolución no hay Congreso. Así que todavía estamos en fecha de examen de admisión, en marzo ya hay un nuevo parlamento y en un mes no queremos que cambie tan rápido. Si ocurre, hay que estar atentos a esto, porque esto de aquí puede ser modificado. Con mucho cuidado siempre todo. Tercero, ¿a quién más designan ellos? A 3 directores del Banco Central de Reserva. El presidente designa un contralor. El Parlamento lo aprueba. A veces confunden el término por aquí. ¿Qué otorga el Congreso o el Pleno? La amnistía. Ahorita veremos qué es eso. La amnistía. Y también condecoraciones, premios, órdenes especiales. Y ahí tenemos. Ahora, el Pleno como tal, ¿qué acciones se somete a votación? Requieren que estén todos. Nos damos cuenta, hay 4 elementos clave aquí. ¿Qué es la censura? No es tanto que despidan al ministro. Recuerden que el ministro es un cargo elegido por el presidente. Pero la figura política es que ese ministro requiere la confianza del Parlamento. Tú dirás, ¿por qué Parlamento? Porque el Parlamento no representa a los ciudadanos. Nosotros los elegimos. Si más de la mitad de 130 dicen que no están de acuerdo, análogamente yo puedo pensar que más de la mitad de la población peruana no están de acuerdo con la permanencia de ese ministro y él, por un sentido común, tiene que renunciar en un máximo de 3 días. Así que no colocaré aquí despido del ministro. Puedo colocar aquí rechazo de la confianza al ministro. De la confianza al ministro.
Luego está la vacancia. En este caso sí, acá sí hay un retiro del cargo. El presidente sale del cargo. Motivos: incapacidad moral, incapacidad física, salir sin permiso, sin elecciones. Acá hay un problema. El TC también ha dicho en varios debates y en varias jurisprudencias que hay que explicar muy bien eso de incapacidad moral, porque puede someterse a juicios subjetivos y eso puede ser ambiguo para la ley. Así que diremos que ese retiro del cargo al presidente. Al presidente. Amnistía. ¿Cuándo aplica la amnistía? Cuando tenemos un inculpado, un sentenciado, un investigado, a través de un sistema en el cual la forma del juicio tiene más aristas de político que de legal, quiere decir en el buen castellano, que lo están acusando por pensar diferente al régimen de gobierno actual o al anterior, o fue preso por eso. En esos casos, cuando hay una persecución directamente a una autoridad, a un grupo de personas, el Parlamento puede llamar eso a una amnistía, liberando directamente al inculpado y cerrando toda la investigación, como si nunca se hubiera realizado. Así que con la amnistía simplemente es, por un lado, si es que está preso, claro, la liberación, por un lado, o si no, el retiro de toda investigación. Cuando vemos que el tema no tiene muchos aspectos legales, tiene muchos vacíos legales más bien. Un caso conocido es el caso de las tropas en Chavín de Huántar. Ellos son soldados, y si bien hay mucho debate acerca de la ejecución extrajudicial contra los artistas y que a nadie le gusta un terrorista, pero aún así, debemos considerar que ellos son soldados y como tal solo siguen órdenes. Si van a investigar a alguien, que sean los comandantes, no los soldados. Por eso que el Congreso decidió amnistiar a los soldados de Chavín de Huántar, por un tema de que son solamente personas que siguen órdenes. Ellos no fueron los autores intelectuales de este tipo de masacre, porque sí se dice que hubo una masacre, eso es lo que se dice. ¿Y qué es el desaforo? Sabemos cómo son los parlamentarios. Hay algunos que no nos caen bien, otros nos caen peor, y otros escapan de nuestro mal gusto o buen gusto. Pero a veces ellos también incurren en ilegalidades, acciones que muy aparte de la Comisión de Ética, dañan la imagen del Parlamento y ya tienen tintes de un vacío o una denuncia de nivel penal. En esos casos, aparte que él le quitan la inmunidad, sabemos que por el Parlamento y el Pleno esa autoridad no es digna del lugar, que mancha el lugar. Así que por mayoría ellos pueden ser retirados del cargo. Sacan al parlamentario del Congreso. Retiro del cargo a un parlamentario. A un parlamentario. El caso más conocido, Kenji Fujimori. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer la pregunta de Eco. Dice lo siguiente: el parlamentario congresista Beto Cordero fue encontrado agrediendo a una transeúnte. Estando en estado de ebriedad, un locutor radial exige la inmediata detención y encierro del político a través de la actual figura del arresto preventivo. Todos lo conocemos. La última encuesta en redes sociales expresa que el 88% de la población, que es alto, está de acuerdo. O sea que están a favor de que se haga esta medida, de que arreste preventivamente a una persona. La pregunta es clara: ¿dicho reglamento es viable o no es viable? Vamos por partes. Si hay una suerte de agresión o directamente tentativa de feminicidio, se ha configurado, y la jurisprudencia lo dice, que el condenado, investigado o perseguido puede llevarse directamente al arresto preventivo, 7 meses, 9 meses, año y medio, hasta que avance toda la investigación. Eso sí es cierto, esa parte sí hay casos muy claros sobre eso. El caso de Villagreda, el caso del señor Limón, todo caso que ha habido sobre femicidios en el país, concretos o de tentativas, han llevado a arrestos preventivos. Eso sí ha ocurrido, pero aquí tenemos un tema más delicado. Hablamos de un parlamentario. En la carta configura que todo congresista goza de la inmunidad. Ahora, ¿qué es la inmunidad? Figura en la cual uno no puede ser detenido, arrestado o condenado directamente. Para eso hay un procedimiento. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Eso depende. Si el delito lleva años en investigación, eso pasa al nivel del Poder Judicial. El Poder Judicial eliminará su dictamen, si es culpable o no, y ese dictamen de culpabilidad es llevado al Congreso. El Parlamento revisará si realmente este inculpado ha cumplido todas las instancias, probablemente, y aún así es culpable, y si llegan a ese nivel máximo deciden en sesión de pleno levantarle la inmunidad parlamentaria. No lo están despidiendo, le levantan la inmunidad. Una vez que sin levantada la inmunidad, ahora sí lo pueden arrestar
y se va a cumplir su cadena en su prisión designada por el INPE. Pero eso pasa en un delito en el cual lleva tiempo de investigación. ¿Qué pasa en el caso de la flagrancia del delito? Ahora, otra vez, ¿qué es la flagrancia del delito? Es cuando ha ocurrido un momento muy cercano y han habido testigos y autoridades que han tomado la decisión de detener o intentar detener a ese acusado o a ese inculpado. Y aquí nos dicen claramente que fue encontrado directamente. Hay una flagrancia directa. Existe flagrancia. ¿Qué dice la norma acerca de la flagrancia en un delito? Para parlamentarios, cuando uno es encontrado en flagrancia, no lo llevo de frente a la comisaría. Los policías, la ciudadanía, tiene que llevar al parlamentario hacia el Congreso. Ahí permanece y por requerimientos de la ley, el Parlamento convoca sesión extraordinaria, si es que no están ahí, obviamente. Y el Pleno tiene un día entero para debatir si le levantan o no la inmunidad. Una vez que levanten la inmunidad, la policía puede ingresar y llevarse al detenido a la carceleta del Poder Judicial o del INPE, o si no del AEROS o del INCRI, dependiendo del tipo de caso que estamos hablando. Ese es el procedimiento regular. Veamos. No. El congresista posee inmunidad por 5 años. Sí, pero se le puede levantar, así que tú no eres. Sí, el pueblo lo eligió y exige justicia del mismo modo. No exigimos, el pueblo no puede hacer justicia por su propia cuenta. Ahora veremos Poder Judicial, ¿por qué no se puede hacer eso? No, el congresista debe ser entregado al Pleno y debatir su sesión. Exacto. Él pasa al Pleno y el Pleno decide si le levanta la inmunidad o no. Eso ya procede sin requerimientos constitucionales. Y ahí tenemos. La clave es la C. ¿Por qué no es la D? Si la tentativa de feminicidio configura el representativo. Sí, pero estamos hablando de un caso muy distinto. La condición cambia porque hablamos de un parlamentario, alguien que goza de inmunidad parlamentaria. Así que no aplica igual. Así que tenemos aquí la clave C del tema legislativo y espero que les haya gustado.